Como se ha visto, estas elecciones no han sido más que una farsa, un sainete bien amañado para que Maduro ganase de nuevo las elecciones. Una profecía autocumplida después de que el gobierno se saltase los acuerdos de Barbados. Entre las cosas que han ocurrido podemos destacar la demora por parte de Maduro de hacer públicas las actas verificadas, actas que la oposición ya tiene computadas en más de un 85%. El Carter Center ha comunicado que las elecciones no se pueden considerar democráticas. Ya hay más de 1000 opositores detenidos. Maduro quiere construir 2 cárceles para meter a opositores y también quiere encarcelar a María Corina Machado, solo por nombrar algunas. Por no hablar de las que habrán sucedido en el momento de publicar este vídeo. Hay un dato que no es baladí, la fecha de las elecciones, y es que Hugo Chávez nació precisamente un 28 de julio. Además, hay muy poco que los países extranjeros puedan hacer para obligar a Maduro a seguir las reglas del juego. El ascenso de China o el cambio en la relación de Rusia con Occidente y el creciente impulso de Irán han proporcionado a Maduro un respaldo internacional que le permite prescindir del apoyo de sus vecinos más cercanos, Brasil y Colombia. Una cuestión importante es cómo reaccionará el ejército. ¿Abrazará el régimen de Maduro y lo protegerá, ya que la mayoría de los líderes militares le deben su nombramiento? ¿O será sensible a la presión internacional y al daño a la imagen del país que podría representar apoyar a un régimen que ha manipulado las elecciones? Ante todo lo expuesto, desafortunadamente, parece que la población de Venezuela únicamente tiene 2 opciones para afrontar el autoritarismo de Nicolás Maduro, que son la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Pero antes tenemos que introducir 2 temas importantes: la ley contra el fascismo y los artículos 333 y 350 de la Constitución de Venezuela. Este proyecto de ley fue introducido ante la Asamblea Nacional el 2 de abril de 2024 por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Ya el 24 de enero de 2024, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, expresó: «La estabilidad política, la recuperación económica y la paz que vive Venezuela hay que cuidarlas con tino, celo y determinación. Hoy, cuando una facción subversiva pretende traer nuevamente odio y violencia, el Estado debe blindarse en lo moral y en lo institucional contra el fascismo y el neofascismo». Algunas de las características del proyecto de ley son: definiciones conceptuales abiertas y de interpretación arbitraria. Según el artículo 4, los rasgos característicos del fascismo son el racismo, el chauvinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad. De tal manera que agrupa con vaguedad varias doctrinas o posiciones, muchas repudiables, pero que por separado no necesariamente se corresponden con aquel concepto. Además, es incorrecto identificar el fascismo con el neoliberalismo, pues más bien el fascismo se ha caracterizado por ser iliberal, por enfrentarse tanto al pensamiento liberal como al comunista. En efecto, 2 negaciones típicas del fascismo son el antiliberalismo y el anticomunismo. La mención del conservadurismo moral causa igualmente perplejidad, si con ello se pretende aludir a la fidelidad a determinadas concepciones morales que puedan apuntalar la preservación del orden social, pues ello alcanzaría muchas doctrinas no fascistas, amparadas por la libertad de pensamiento o la libertad religiosa reconocidas constitucionalmente. Adicionalmente, si bien el fascismo es en algunos aspectos conservador y de hecho estableció alianzas con factores de derecha, al final posee también la nota del anticonservadurismo, como lo prueba la persecución por el nacionalsocialismo de sacerdotes y otros miembros de la Iglesia que se resistieron a sustituir los deberes de su fe por la adoración de los nuevos ídolos. Por neofascismo y expresiones similares, el proyecto de ley entiende toda postura ideológica o expresión, independientemente de su denominación, que reproduzca total o parcialmente los fundamentos, principios, propósitos, métodos y rasgos propios del fascismo. Nada se dice, por cierto, sobre el militarismo y la formación de grupos armados ligados al partido como rasgo del fascismo, ni sobre el principio del caudillaje o la pretensión de invadir las conciencias e imponer una verdad como huella del totalitarismo.
Bajo estos presupuestos, cualquier opinión de oposición puede ser calificada de esa manera: instrumento de censura y limitación extrema a la libertad de expresión e información. Los artículos 9, 10 y 11 de la norma aumentarán los niveles de censura y autocensura de medios, periodistas y ciudadanía en general. Instrumento para un mayor cierre del espacio cívico. Además de los señalados para el ejercicio de la libertad de expresión e información, los artículos 12, 13, 14, 15 y 17 restringen el resto de los componentes del espacio cívico. En resumidas cuentas, como dicen Provea y el Laboratorio de Paz, la aprobación del proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares significaría un avance en la construcción de un modelo de gobierno totalitario en el país, agravando aún más las garantías para el disfrute de los derechos humanos de la población y alejándose la posibilidad de allanar el camino hacia una transición a la democracia. Este proyecto de ley representa en realidad la criminalización genérica de un extenso abanico de doctrinas o posturas políticas que pueden tener poco que ver con el fascismo. El problema principal es el propósito explícito de perseguir el pensamiento, e implícito de reprimir la disidencia política. En el mejor de los casos, es un instrumento que pone seriamente en peligro las libertades de conciencia, opinión, manifestación, asociación y expresión de ideas, y que atenta contra el pluralismo político consagrado en la Constitución como valor superior del ordenamiento jurídico. Precisamente el artículo 3 del proyecto omite el pluralismo político, solo referido retóricamente en el preámbulo. La novedad preocupante que se introduciría por medio de este proyecto de ley sería la de autorizar la cancelación o disolución de organizaciones con fines políticos por motivos tan elásticos e impropios como los contenidos en el proyecto, y la de privar del derecho a ser elegidas a las personas que incurran en las causas señaladas, mediante recurso impugnatorio directo contra la postulación interpuesto ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como forma de inhabilitación extraña a la condena firme de carácter penal exigida por las normas de derechos humanos. Por todo lo expuesto, el proyecto de ley sirve de pretexto perfecto para silenciar definitivamente a la oposición y a todo viso de disidencia con el régimen. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha sido protagonista de múltiples discusiones respecto a si sus artículos 333 y 350 contemplan o validan la posibilidad de desobedecer la ley o de resistir ante un régimen de forma activa. Si la Constitución en efecto los tipifica y protege, el conflicto nace en la limitación que el legislador pudiese otorgar a los derechos y condicionarlos, lo cual sería contradictorio dada la naturaleza del derecho que impide que el mismo sea limitado al nacer con el deseo de las personas de proteger su integridad y bienestar. Y de no estar tipificados ni protegidos, la inexistencia del derecho en la Constitución significaría una desprotección a los ciudadanos que, llegada la situación, se opongan de manera abierta a una ley, acto político o al gobierno en su totalidad. En relación con el artículo 350, si la Constitución Nacional de Venezuela establece que la soberanía es uno de esos valores principales y ésta emana del pueblo y es ella misma el reflejo de la voluntad del pueblo hecha ley, sería incoherente que, estableciendo esto, la Constitución no permitiese la ejecución de la desobediencia cuando se presente una situación de vulnerabilidad o desplazamiento del orden constitucional, y que éste afecte la justicia dentro de la sociedad, y por consiguiente, valores asociados a la justicia como lo son la paz y el bien común, los cuales también están protegidos por la misma Constitución y tipificados en su preámbulo. Por lo tanto, de acuerdo a la Constitución, puede establecerse en qué situaciones se ejerce el derecho de resistencia o la desobediencia civil. La aplicación surge cuando el Estado está gobernado por un régimen totalitario que amenace no solo la justicia, sino que violente la esfera jurídica de los ciudadanos. Al tratarse de un gobierno que ha violentado los derechos de los ciudadanos, quebrantado la justicia y que ha asumido un control total de los organismos del Estado, es imposible plantear como solución el agotar los recursos que el mismo Estado, al que se desconoce y se opone, otorga. Por cuanto la única solución que los ciudadanos tienen para hacerle frente a esta situación es la resistencia, es decir, resistencia que de una u otra forma se encuentra al margen de la ley, pues se entiende que el aparato legislativo está controlado por un sistema opresor. Por lo tanto, no es posible su utilización para conseguir el cambio que se busca. De hecho, en Venezuela, la sala encargada de la interpretación y lo pertinente a la Constitución en sentencia número 24 del 24 de enero del año 2003 estableció que
El derecho de resistencia a la opresión o a la tiranía, como es el caso de los regímenes de fuerza surgidos del pronunciamiento militar que nacen y actúan con absoluta arbitrariedad, está reconocido en el artículo 333 de la Constitución, cuya redacción es casi idéntica al artículo 250 de la Carta de 1961. Esta disposición está vinculada, asimismo, con el artículo 138 eius-dem, que declara que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. El derecho a la restauración democrática, defensa del régimen constitucional, contemplado en el artículo 333, es un mecanismo legítimo de desobediencia civil que comporta la resistencia a un régimen usurpador y no constitucional. La desobediencia civil se define como un acto público no violento, consciente y político contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas del gobierno. Tal acto de resistencia lo que hace es apelar a un sentido de justicia de la mayoría de los miembros del Estado y señalar que, según la propia opinión de quien desobedece, no se están respetando los principios básicos de la cooperación social. Se trata en primer lugar de un acto contrario a la ley, por lo general injusta, ilegítima o no válida, que puede desplegarse de dos formas. El ciudadano se opone a la ley misma contra la que se protesta, esto es, desobediencia civil directa, o contra otras normas distintas a las que se discute, pero cuyo quebrantamiento permite visibilizar la situación de injusticia, llamada desobediencia civil indirecta. No es por ello en modo alguno un acto de revolución. El objetivo de la desobediencia civil es mucho más modesto, pues busca frustrar leyes específicas o programas de gobierno en lugar de reemplazar un sistema de gobierno por otro. Claro, hay actos de desobediencia civil que pueden ser revolucionarios, en el sentido de que marcan un antes y un después con respecto a lo que se venía haciendo al interior del propio sistema, pero esto es algo claramente distinto a romperlo. Es importante destacar que la desobediencia civil no es un acto que se lleve a cabo de forma encubierta, sino que se da a conocer a la colectividad. Es, en esencia, abierta y de carácter público. La clandestinidad es una cualidad más afín a la criminalidad. En cambio, en la desobediencia civil, la idea de quien la practica es visibilizar una problemática ante el cuerpo de ciudadanos, al estilo de como si se tratara de un discurso político. En efecto, si la vía es el discurso, apoyado sobre todo en consideraciones serias y profundas, se cancela la posibilidad de recurrir a actos de violencia hacia los demás miembros de la comunidad. Si planteamos el panorama desde un ángulo ético y político, se puede decir que la satisfacción de la exigencia de la no violencia es mostrar, como ciudadano desobediente, una prueba del claro respeto por los derechos humanos fundamentales de los demás y de propiciar un cambio pacífico dentro de las reglas del sistema democrático. Resumiendo, las condiciones o características para que se configure la objeción de conciencia o la desobediencia civil son las siguientes. Es un acto público. Es un acto político antes que cualquier motivación. Es propia de minorías, en principio. Es un acto no violento. Es hecho a conciencia. Es contraria a la ley, o a un programa de gobierno, o a un proyecto de ley. Es realizada con la intención de provocar un cambio de política de gobierno o ley. Reivindica los principios de justicia. Requiere de un equivalente y es el último recurso para llegar al cambio. Lo que justifica la desobediencia civil en el caso venezolano, más allá de unas elecciones fraudulentas, es que los actos de gobierno atentan, de forma grave y con meridiana claridad, contra los derechos fundamentales de las personas. Cuando esto sucede, se habilita la vía de la desobediencia civil. El fundamento de semejante afirmación es la propia persona humana, eje y centro del ordenamiento jurídico. Nadie estará obligado a tolerar una injusticia extrema que vaya contra su propia dignidad y sus derechos más fundamentales, sin los cuales es imposible realizar cualquier plan de vida. En este ámbito, el principal objetivo es la eficacia. Por este motivo, será necesario tener en cuenta una serie de características que determinarán la plasmación de la desobediencia civil en el terreno de la acción política y la movilización social. En este punto, cabe recordar algunas de las características como la naturaleza pública de la acción desobediente, su naturaleza no violenta y,
en tanto que último elemento a incluir y tener presente, su alto grado de planificación, estrategia y estructuración. Hay que tener en cuenta que la desobediencia civil opera siempre como medio y no como fin en sí misma. En otras palabras, la acción desobediente no tiene valor en sí misma, sino que adquiere relevancia en relación con otras acciones, instituciones o dinámicas que puedan provenir del sistema jurídico y político. En este sentido, los posibles objetivos de la desobediencia civil pueden resumirse en tres. En primer lugar, con el objetivo de alterar al grupo dominante, y así el statu quo sobre el que descansa. En segundo lugar, como una estrategia de toma y difusión de conciencia. Y finalmente, el objetivo de articular el repertorio de acción de la protesta para que ésta sea eficiente y eficaz. Una diversidad de objetivos que vuelve a poner de relieve la importancia de la elaboración de una compleja y razonada estrategia no violenta. Una estrategia que en definitiva se pone en práctica para buscar la sustitución de una realidad política, jurídica, económica y social que se interpreta como insatisfactoria por una nueva coyuntura. Según el Civic Disobedience Toolkit publicado por Amnistía Internacional este mismo año 2024, los 5 pasos para involucrarse en la desobediencia civil son: preparar la organización para la desobediencia civil, decidir las tácticas y aprobaciones, prepararse para implementar las tácticas, implementar las tácticas y el seguimiento y evaluación. Podemos distinguir 8 modos diferentes de comportamiento del ciudadano frente a la ley: obediencia consciente, respeto formal, evasión oculta, obediencia pasiva, objeción de conciencia, desobediencia civil, resistencia pasiva y resistencia activa. Como podemos ver, la resistencia pasiva o pacífica sería otro peldaño, o el siguiente paso después de la desobediencia civil dentro del antagonismo entre ciudadano y ley o programa de gobierno. La resistencia pacífica se ejercería cuando el Estado constitucional en su totalidad es atacado y las garantías constitucionales son cuestionables, cuando ya no es racional creer en su fiabilidad y en la imparcialidad de su juicio. De hecho, el derecho a la resistencia sería el último recurso del ciudadano para la defensa de la Constitución, aunque se podría argumentar que no existe propiamente un derecho a la resistencia. Existiría, sí, una resistencia contra un derecho injusto. Hay que tener cuidado, porque de la resistencia pasiva o pacífica a la resistencia activa o violenta hay solo un paso. Simplemente han de intervenir, aparte de creencias de agravio y descontento, la ira, que se tiende a correlacionar con la participación cuando las personas han experimentado acontecimientos derivados de actos violentos. También tenemos que estar alerta a la fusión de la identidad. Una diferencia teórica sustancial entre la identidad social y la fusión de la identidad es que los individuos fusionados tienen un sentido de unidad tan elevado que la frontera entre el yo personal y el yo social se vuelve porosa. Es decir, que tanto la identidad individual como la grupal permanecen activadas sin dar lugar a procesos de despersonalización. Es más, el lazo entre la fusión de la identidad y la disposición real a participar a favor de comportamientos extremos se puede incrementar a través de factores tales como la amenaza y características relevantes compartidas, ya que ante diversas formas de amenaza, las personas reaccionan con total disposición al comportamiento extremo para proteger el grupo. De acuerdo con el Dr. Mandy Quasha del Centro para la Mediación en África de la Universidad de Pretoria, existen alrededor de 198 tácticas para liberar una resistencia no violenta que pueden utilizar los movimientos sociales para enfrentarse con las injusticias sociales. Sin embargo, 6 de estas tácticas pueden clasificarse en 3 formas que son: protesta y persuasión, no cooperación e intervención. Protesta y persuasión. Este enfoque implica la ocupación física del espacio, por ejemplo, marchas y mítines de protesta, declaraciones públicas firmadas, eslóganes, pancartas, carteles, etc. No cooperación. Significa literalmente retirar el apoyo social, económico o político y evitar actuar de manera que ayude al oponente. Este enfoque suele quitarle legitimidad, patrocinio, ayuda o respaldo.
Ejemplos serían negativa a aceptar funcionarios designados, desobediencia civil ante leyes ilegítimas o paro general, entre otros. Intervención. La práctica de la intervención tiene un enfoque disruptivo. Altera las acciones habituales de los oponentes, lo que los molesta y los presiona para que reconsideren sus acciones. Algunos ejemplos son búsqueda de instituciones alternativas, intervención no violenta y sentadas.